Hermanos, el Señor les bendiga en esta tarde. Buenas tardes a todos. Dios Les saludamos. bendiga. Les saludamos desde aquí, desde su hogar, desde su casa. Estamos iniciando el estudio de hoy correspondiente a esta semana. Seguimos adelante con Romanos, estudiando la carta a los Romanos y avanzando. Gracias a Dios que estamos avanzando. Vamos a leer el capítulo 12 de Romanos, los deberes cristianos. Vamos a continuar ahí, pero primero vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro. Vaya y tráigase su Biblia y acompáñenos a nosotros a estudiar la palabra de Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos de tu presencia, Señor, dándote muchas gracias, Señor, porque tú nos bendices, nos ayudas, Señor, nos provees de todo lo necesario, Señor, y sobre todas las cosas, Señor, nos ayudas a seguir adelante. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo que tú traigas dirección, que nos des dirección en esta tarde, que nos dirijas a estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra, Señor, nos dé la revelación de tu palabra, y que, Señor, tú que eres el maestro de maestros, Señor, nos dirijas, Señor, nos enseñes hoy. Que cada uno de los hermanos y nosotros también podamos aprender y podamos poner en práctica, sobre todas las cosas, Señor, que podamos poner en práctica tu palabra en el momento que sea necesario. Muchas gracias por todo, Señor, muchas gracias por tus bendiciones, y ayuda a nuestros hermanos para poder seguir adelante creciendo en unidad, Señor, creciendo, Señor, espiritualmente, Señor, fortaleciendo nuestros fundamentos en tu palabra, Señor. Guíanos, no nos dejes de tu mano, Señor, y Señor, ayúdanos a estar, Señor, esperando en ti todo el tiempo, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que se interesan en estudiar tu palabra, Señor. Prospera su camino, Señor. Gracias damos por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos contentos de estar aquí de regreso. Una semana más el Señor nos ha concedido. Estamos bien, confiando y descansando en el Señor, confiando en sus promesas, creyendo a su palabra y sin afán, sin angustia o sin desesperación, así como el apóstol Pablo nos ha enseñado, ¿verdad? En estos estudios que hemos tenido. Atesoremos la palabra en nuestro corazón y a su debido tiempo pongámosla por obra, como decía Hermes. Es un privilegio, es una oportunidad maravillosa que Dios nos presta cada día para que hagamos una diferencia, sea pequeña o sea grande, en las personas que nos rodean, en la vida de los que prestan atención a estos estudios. Confiamos en que no es nuestra palabra, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Por eso siempre estamos enfocados en que la lectura, la palabra de Dios es básica, es elemental, fundamental, para que usted realmente pueda crecer y su mente, su pensamiento pueda ser transformado. No es sino a través de la palabra que usted y yo somos cambiados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Nosotros podemos expresarle nuestra opinión y podemos enseñarle, quizá darle una directriz a cómo usted pueda estudiar, pero la palabra de Dios es completa, no le hace falta absolutamente nada. Y ella, dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, es decir, una luz que alumbra, una luz que guía, lumbrera a mi camino. Ella de por sí es viva. Dijo Jesucristo, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Amén. Entonces Amén. usted ponga a un lado, si nosotros hacemos un comentario o si dentro del discernimiento que Dios le ha dado, dice, no, yo creo que los hermanos allí no. Confíe en la dirección que el Espíritu Santo le da a su vida, en el discernimiento que el Señor ya le ha dado a través de todos estos estudios. Y retenga lo bueno, de eso se trata, hermanos. Retenga lo bueno y lo mejor. Usted retenga la palabra, retenga la escritura. Este estudio es una guía solamente. Es una forma a través de la cual usted sencillamente va a encontrar una forma de
interpretar o entender más sencillamente la escritura. Pero usted, cuando nosotros terminemos, usted vuelva a ella. Si nosotros hoy vamos a estudiar de nuevo el capítulo 12 de Romanos, y vamos a iniciar desde el versículo 3, que más o menos eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Vamos a hacer un repaso en el verso 3, por cuanto hay que remarcar la importancia de la humildad en cualquier cosa, hermano, que usted haga. Es con humildad que el Señor se regocija en su accionar y en mi accionar, en las obras que yo hago. De nada sirve una obra que se hace con orgullo, porque una obra que se hace con orgullo tiene el reconocimiento de los hombres, Amén. pero no el de Dios. Usted ya su pago es que los hombres digan, oh wow, el hermano, la hermana, mira qué bien, qué bonito, o le vengan y le digan a usted, le den una palabra de alabanza. En realidad nunca le va a pertenecer a usted o a mí. Amén, decía Jesucristo, ¿verdad? Si lo que buscan es el reconocimiento de los hombres, tengan por seguro que ya lo tienen. Pero no buscamos el reconocimiento del hombre, no busquemos, la recomendación no buscar el reconocimiento del hombre, sino el reconocimiento de Dios. Así. Y eso solamente se requiere con humildad, se obtiene con humildad. No puedes, hablábamos la semana pasada de la renovación de vuestro entendimiento, no puedes ser renovado si no te humillas, si no humillas, si no cedes todo lo tuyo. Todo, no solamente un área o ciertas áreas de tu vida, no. Es cuando cedes, cuando postras ante Dios, cuando traes ante Dios todo en humildad, es cuando Dios te hace pasar por ese proceso de renovación. Y es cuando te renueve, cuando rindes, esa es la palabra rendir, cuando rindes todo a nuestro Dios, todo tuyo, todo lo que crees que has obtenido, todo lo que crees que tienes, toda la suficiencia, toda la suficiencia que crees que tienes por tus propias fuerzas, cuando la rindes ante Dios, es cuando realmente Dios te pasa por ese proceso de la renovación y empieza a trabajar a ti. Hay un dicho que dice que Dios no llama a los capacitados, sino capacita a los llamados. Es una conclusión a la que se llega, ¿no? Según Dios obra. Entonces Dios no llama a los capacitados. Dios no te va a llamar por tus capacidades. Porque normalmente el capacitado está lleno de sí mismo. Exactamente, el que se cree capacitado está lleno de sí mismo. Y eso es lo que no quiere Dios. Dios quiere que reconozcamos la dependencia de nosotros de Él. Que nosotros sin Él, así literalmente, sin Él no somos nada. Si no estamos unidos a Él, no somos nada. Nosotros debemos de estar unidos a Él y reconocer que de Él es de lo que vienen todas las cosas. Entonces, eso es lo que estábamos hablando la semana pasada. Estábamos tratando sobre la renovación de vuestro entendimiento, que no seamos a este siglo, no nos quedemos a lo que piensa el mundo, no nos ajustemos, no nos adaptemos a lo que dice este mundo, no, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, decía el apóstol Pablo. Y el versículo 3 decía Sonia, hablaba de la gracia, ¿verdad? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Eso es bien importante, hermano. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Hace ratito estábamos platicando en la sala de nuestra casa con mi hermano y estamos teniendo una plática y le digo, la gente, o sea, tú no tienes que hablar de ti. La gente tiene que hablar de ti. Si tú tienes algo bueno que crees tener, tú no lo tienes que proclamar, tú no tienes que decir, hey, yo soy buenísimo en esto, yo soy buenísimo en esto otro. No, espérate que la gente dé el reconocimiento, o sea, que ellos hablen de ti, porque al hablar tú de ti mismo, ahí ya llevas ego, ahí ya sabes, ya conoce la gente que está siendo egocentrista. Entonces, si algo van a reconocer, que lo reconozcan. Pero a nosotros, la Biblia nos enseña que no debemos de hablar nosotros por nosotros mismos. Igual que el que predica, igual que el que enseña la palabra de Dios, lo último eres tú. Lo último que debes de hablar es tú. Debemos de concentrarnos en la palabra. Porque yo puedo decir, bueno, la palabra dice esto, pero yo digo esto otro.
Y el domingo pasado también estábamos tocando ese tema. Estábamos hablando de los predicadores que miramos en internet. Cómo hay predicadores prominentes realmente, que tienen una trayectoria estamos hablando de 40, 45 años predicando la palabra de Dios. Y son muy confiables. Pero aún estábamos diciendo en ese rato, estamos diciendo, aún a ellos tenemos que filtrarlos, así como decía mi esposa hace ratito. Tenemos que filtrarlos por medio de la palabra de Dios. Porque cualquiera, no importa cuántos años tengan predicando la palabra, si se desvía de lo que la palabra dice y empieza a predicar lo que él cree, entonces ahí es donde estamos un poquito muy mal. Entonces, todo tenemos que pasarlo por medio de la palabra de Dios. Y ese filtro es infalible. Porque acuérdense que la palabra de Dios es luz para nosotros. Acuérdense, dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, la luz de la palabra de Dios es la que nos va a dirigir. Tus mandamientos son perfectos. La ley de Jehová, hablando de la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice el Salmo 119. Entonces, 119, 7. Entonces, eso tenemos nosotros que tener muy en cuenta. Es quien nos dirige. Quien nos dirige no es el hermano, no es la persona, es la palabra de Dios. Y a todos, a nosotros, a todo el predicador se tiene que pasar por ese filtro. Regrésate, mira, analiza. Y si no está de acuerdo con lo que está diciendo la palabra de Dios, entonces ahí es donde tú tienes que pedir. ¿Sabes qué? Señor, revélame tu palabra para yo poder seguir mi camino firme hacia ti. Y no desviarme ni a izquierda ni a derecha. Porque cuando ponemos nuestra confianza en el hombre, porque dice la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando empezamos a poner nuestra confianza en el hombre, y que es muy cómodo, para el cristiano es muy cómodo estar escuchando la palabra de alguien más y no leer la palabra tú, y creer, dejarte llevar mejor por flojera, por no estudiar la palabra tú, te dejas llevar por lo que el hermano está predicando. ¿Por qué? Porque según tú, te está masticando el alimento y ya te la da más fácil para poder digerirlo. Pero no, debemos de estudiar la palabra de Dios. Y en la semana pasada nos quedamos en el versículo 6. Leímos del 1 al 5 y nos quedamos en el 6, pero yo creo prudente leer otra vez los primeros versículos, porque dan base realmente. Y son los deberes cristianos, como les decíamos, 12:1 dice la palabra de Dios así, Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis. ¿Qué quiere decir comprobar? Comprobar es ir y percatarte de verificar, por medio de una verificación, que tal cosa está correcta, ¿verdad? Entonces, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? ¿Qué es lo que quiere realmente Él? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Importantísimo. No tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y el 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento.
aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Aborrecer, fíjense, al ratito vamos a decir qué es aborrecer. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, ¿según qué? Según el Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Fíjense qué consejos, y son consejos de deberes cristianos. Son cosas que tenemos que hacer, hermano. Son cosas que tenemos que practicar. Tenemos que hacerlas. Y las hace, a mí se me hace muy detallado. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tenemos que hacer? Darle de comer. Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bastante detallado, ¿no? Yo pienso que fue bastante detallado lo que dice el apóstol Pablo en esta carta a los romanos, en este capítulo en especial, exactamente. Entonces, seguimos a partir del versículo 6. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y comienza a describir los dones de los que está hablando específicamente en este capítulo, y dice: si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Quedándonos allí, dice: teniendo diferentes dones. Mucho en los últimos tiempos nuestro hermano Miguel ha compartido acerca de este tema. Si a usted ha estado en algún estudio o en alguna predicación durante los últimos 12 meses, vamos a ponerle una medida de tiempo, usted seguramente habrá escuchado a nuestro hermano Miguel decir: usted no espere que va a ser como el predicador que está parado aquí, o como que va a ser uno de los músicos que están tocando en el altar. Usted busque de parte de Dios el discernimiento, o de parte de Dios la revelación que le va a mostrar y le va a dirigir a hacer la obra para el cual Dios ya le ha dotado. El Señor nos vio, nos llamó, y al traernos nos habilitó también. Encontramos la parábola de este hombre que iba a viajar lejos por mucho tiempo y llama a 3 de sus siervos, y a cada uno le entrega a uno 5 monedas, a otro 2 monedas y a otro 1 moneda. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasan los años. Al dárselas, les encomienda que las trabajen y las multipliquen. Jesucristo vino, murió, completó una obra y dejó una comisión, ¿verdad? Y por todo el mundo predicad el evangelio, y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo.
la Gran Comisión, capítulo 28, y les da grandes promesas y les dice que aun si bebieren cosa mortífera no les hará daño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces encontramos un gran llamado. Ese llamado es para todos los seguidores de Jesucristo. Pero no está solo al realizar ese llamado en particular. Ese es un llamado para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Sin embargo, Dios le ha dado a cada uno una medida. Dice el propio versículo que acabamos de leer: úsese conforme a la medida de la fe. Y este don de profecía, hermanos, no necesariamente se refiere al ministerio o al don de ser profeta, sino a la capacidad de predicar el evangelio, de predicar la palabra. La palabra, la Biblia en sí misma es profecía. Ella ya es esa palabra de buenas nuevas, es esa palabra de esperanza, de salvación. Es la verdad en Jesucristo, de Jesucristo y quien Jesucristo es. Entonces, cuando tú predicas la palabra, predicas de Jesucristo, hablas profecía. Es distinto al don que el Señor da de profetizar. Y al igual que el otro, debe de ser usado conforme a la medida de la fe. Jesucristo nos dijo que la fe también se entrega por medida. Encontramos a aquel hombre a quien Jesús le pregunta: ¿crees esto? Y él responde: sí creo, ayuda mi fe. Entonces, el Señor reparte, y sí reparte, hermanos, por medida. Y eso, hermano, no es malo, porque Dios nos conoce. Dios sabe quiénes somos, cómo nos formó, cómo nos creó y en qué medida nosotros vamos a ser fructíferos. Vea, hay iglesias en las que hay 50 miembros. Hay iglesias en las que hay 200 miembros y hay iglesias en las que hay 500, 1000, 2000 y 5000 miembros. Eso no hace al pastor de esas iglesias más o menos exitosos, porque aquí de lo que se trata es de tu fidelidad en el servicio al Señor. Tu fidelidad como pastor respecto de esas 50 ovejas, de esas 200, de esas 1000 o de esas 5000. No es que el Señor te dio 5 talentos y tú regresaste 5, que entonces tú eres mayor y entonces el menor es el que le dio 2 y regresó otros 2. No, es la fidelidad en el servicio. Porque el Señor no espera que tú regreses intacto el don que te dio. Por eso, aquel que solamente regresó ese un talento que le había sido dado, Dios lo descalificó por la falta de uso, porque no se usó conforme a la medida de la fe, no se usó, simplemente se desperdició. Tú no quieres, ni yo quiero, hermano, nunca quiero que mi vida ocurra desperdiciada. Mi deseo es que mi vida glorifique al Señor con mis acciones. Fuimos llamados para buenas obras, las cuales fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, para el Señor es importante que tú y yo accionemos, habiendo recibido ese regalo precioso de la salvación, que no lo atesoremos solamente para nosotros. Si tú dices: yo puedo hacer muy poco, esto lo hablamos la semana pasada, ni para qué lo hago. Hermano, eso poco le hace falta a la iglesia. Nuestro hermano Miguel, como les digo, él predica suficiente, él no pasa por alto este comentario. Lo que tú tienes yo lo necesito, y lo que yo tengo tú lo necesitas, y yo estoy aquí para darte esto que yo tengo, para compartirlo contigo, para la gloria del Señor y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Amén, amén. Entonces, lo que tú tienes, aunque lo creas que es muy poco, hermano, no menosprecies. Es complemento. Yo lo necesito, la iglesia lo necesita, el cuerpo de Cristo lo necesita. Es importante que se use, sí, conforme a la medida de la fe, conforme a la medida de lo que Dios dio. Ahorita voy a, hermanos, mientras él me toma lugar, voy a buscarles las citas importantes que
que la lean y es importante que yo se las dé. Esta de los dones y talentos entregados. Hermano, tú tienes una habilidad, tienes un don, tienes una capacidad que Dios te dio. Es necesario, aún como les decíamos igual la clase pasada, no importan los tiempos. Es necesario que si tenemos la oportunidad de aplicar aquello que el Señor nos dio, aún la generosidad, hermanos, es un don de acuerdo a lo que vamos a seguir leyendo aquí. No es solamente que hay pastores, profetas, apóstoles, maestros. Eso no es todo, evangelistas. Eso no es todo. Esos son lugares de liderazgo para presidir. Pero todos, hermanos, todos. Por eso yo amo este versículo. Yo amo este capítulo 12 del libro de los Romanos. Porque a todos nos da algo, a todos nos toca algo, todos podemos hacer algo para la gloria de Dios dentro del cuerpo de Cristo, y es muy descriptivo y no solamente trae a la mesa los detalles, como les digo, de los 5 ministerios que podríamos llamar más grandes, pero en realidad, hermano, vuelvo y te repito porque quiero que se quede en tu mente y en tu corazón, es tu fidelidad. Es mi fidelidad lo que el Señor va a considerar, lo que hace la diferencia delante de Dios. No importa si es grande, no importa si es pequeño. Es más, la propia Escritura dice que cualquiera que enseña tiene más responsabilidad delante del Señor que el resto. Por cuanto yo tengo responsabilidad en que mi hermano camine firme en el camino angosto, o por lo que yo le enseñé, mi hermano tropieza y quizás se pierda. Sin embargo, el Señor nos dio un llamado a enseñar. Y oramos al Señor que cada día nos use, que la palabra que nosotros compartimos con ustedes sea una palabra que edifique sus vidas, sea una palabra que renueve su pensamiento, que transforme su ser y que realmente le ayude, que le anime o que le consuele o que llame su atención de parte de Dios, sí, que le exhorte. Claro que sí, pero para que su vida sea transformada a la imagen del varón perfecto, a la imagen de Cristo. Nunca queremos destruir su corazón, nunca queremos causarle una herida, ni causarle una duda que a usted le provoque volver atrás. Por eso, el llamado para ciertos ministerios o para el desarrollo de ciertos trabajos no es para todos. No es para todos, pero eso no le hace a usted menos que yo o menos que el pastor. Delante de los ojos, vuelvo y le repito, queda escrito en la tabla de su corazón, es su fidelidad, es su trabajo incansable para la obra de Dios en el uso de aquello que Dios puso en sus manos. Amén. Es tu fidelidad y es tu capacidad de obediencia ante nuestro Dios lo que hace la diferencia. Obediencia, ¿no? Siempre. Porque la obediencia es la que te hace seguir adelante, sea cual sea tu ministerio y sea cual sea el don que Dios te haya dado. Porque el apóstol Pablo realmente no deja a nadie fuera. Realmente no deja a nadie fuera. Exacto. Y realmente el apóstol Pablo remarca y nos hace ver que nadie está de más y nadie está de menos en la congregación, en la iglesia. Vamos a decir en la iglesia del Señor. Todos como miembros de un solo cuerpo. O sea, no deja a nadie, ni al más pequeño ni al más grande. No lo deja. Realmente da lugar a todos. Todo el que es llamado tiene un ministerio. Amén. Tiene una función en el cuerpo de Cristo. Sí. Y no podemos, es el que se cree más grande, no puede hacer menos al que crea que es más pequeño que él. No, hermanos, no. Ahí estamos cometiendo un error muy grande. Hay errores que son muy repetitivos y hay errores que son muy, en la iglesia, que son muy, se repiten
se cometen muy seguidamente, pues muy continuamente, como a veces que hablamos del que canta, del que toca, del que predica, del que enseña. Entonces muchos desean ser eso. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú deseas algo a lo que no has sido llamado? Vamos a poner de ejemplo como eso. Son dones de plataforma. Si tú te subes a enfrente, a donde está enseñando, porque a ti te gustaba como tal hermano enseñaba, y tú querías ser como él, cuando te subes sin que Dios te llame, son solamente ministerios de plataforma. Son ministerios, vamos a llamar, le estoy llamando ministerios, pero no se llaman ministerios en realidad, pero son ministerios que son de plataforma. ¿Qué quiero decir con plataforma? Que el que se subió ahí no es llamado por Dios, es solamente se subió porque él deseaba estar ahí. Porque cree que puede. Porque cree que puede, porque cree que lo puede hacer mejor que el que estaba ahí, que porque cree que tiene mejor talento que el que estaba ahí, o simplemente porque quiere él estar enfrente, en la plataforma. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la iglesia tiene ministerios llenos por personas como esta, que Dios no ha llamado, pero se han subido según por su propia capacidad? Entonces lo que pasa es que en lugar de hacer un bien, vienen y hacen un mal a la congregación, vienen y hacen un mal al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque se quieren meter en donde Dios no los ha llamado, porque se quieren venir a poner a donde Dios no les ha dado la unción. Dios no les ha puesto el Espíritu Santo para que sea practicado. Entonces, cuando nosotros cometemos el error de ir a donde Dios no nos ha llamado, es muy probable que lo que vayamos a hacer es daño en lugar de ser de edificación. Porque cuando alguien está donde Dios lo llama, es de edificación. Fructifica, da frutos, da resultados. Ajá. Porque Dios lo está capacitando, Dios lo está trayendo, lo está llamando, y Dios capacita. Dios lo enseña a poder poner en práctica ese talento, ese don. Entonces, no cometamos ese error, hermano. No cometamos el error de decir, pues yo quiero ser lo que el hermano hace. No, ponte a orar y dile al Señor, úsame. Porque si el hermano da resultado y me está bendiciendo a mí y me gusta como lo hago, permite que mi ministerio también a otro pueda edificar. En lugar de decir, yo voy a ir a subirme donde está el hermano, di, mi ministerio, Señor, si tú me has dado un ministerio diferente, ayúdame a aceptarlo y a hacer de edificación. Así como este hermano a mí me bendice, así como cuando tú usas a este hermano, me bendice a mí para edificación mía, así haz que mi ministerio también edifique a otros. Entonces, ese es algo que tenemos que tener muy en cuenta, hermanos. Y es algo que tenemos que tener en cuenta porque el apóstol Pablo no nos deja fuera. Así es. Por más insignificante que tú te creas en el cuerpo de Cristo, eres necesario. Amén. Eres necesario. Por eso lo primero que nosotros tenemos que poner en cuenta, si alguien viene a los pies de Cristo, quien quiera que sea, tiene un ministerio, tiene una función en el cuerpo de Cristo. Amén. Y como tal, tenemos que reconocerlo, como tal tenemos que recibirlo, como tal tenemos que soportarlo y llevarlo también, sostenerlo, ayudarlo a sostenerse. Muy bien. La cita, hermanos, no sé si Hermes la quiera leer o... A ver, ¿cuál es? Sí. Es Mateo 25, versículos 14 al 30. Y el énfasis en la fidelidad está en que cuando el Señor regresa para pedirles cuentas por los talentos que les dio, la primera frase que el Señor les dice es bien, les dice bien, buen siervo y fiel. Por eso el énfasis, hermanos, en la fidelidad. La cita es entonces Mateo 25, 14 al 30. Ok, dice la palabra de Dios así. Búsquenlo ustedes, hermano, corroboren también. Corroboren, y si tienen alguna versión diferente, siempre nos acordamos del hermano Inocencio, que traía una versión bastante diferente, pero que traía mucha luz. Mucha claridad, sí. Traía mucha luz a la explicación de la palabra de Dios.
Y si tiene otra versión usted también, mírela, compárela, y a lo mejor de alguna manera le hace mejor. Pero dice la palabra de Dios así, parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, tomó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Saben, hermanos, desde que era muy, muy niña, esta parábola es importante en mi vida, está escrita muy sólidamente, realmente en mi corazón. Y muchas veces yo converso esto con mis amigos o con Hermes o con mis hijos. Espero por ese día en que el Señor pueda llamarme bien, buena sierva y fiel, y no ser llamada sierva mala y negligente. Realmente Dios nos ha dado tanto. Si tú ya viniste a Cristo, la salvación es un tesoro tan grande, es más que suficiente, es más, no necesitas más. Compartir la salvación, compartir el amor de Dios, compartir una palabra de esperanza y de consuelo. La gente a veces le preguntas en dónde tiene puesta su esperanza, ni siquiera sabe, no tiene un lugar en donde depositar su confianza, y cuando está afligida y cuando está angustiada no tiene a dónde recurrir. Entonces nosotros tenemos a Cristo, tenemos refugio, tenemos una palabra segura. Es esta palabra de Jesucristo, este mensaje de salvación, estas buenas noticias son un vaso de agua fresca para aquel que está padeciendo cualquier situación en su vida. Entonces, si de pronto usted piensa de sí mismo, pues ¿qué será? Muchas personas a veces no descubren en sí mismo el talento que hay en ellos. Cada vez que usted le da una palabra de esperanza a alguien, usted está haciendo uso de esos 5 o 2 o un talento que el Señor puso en su mano. Entonces, es esa fidelidad a Dios. ¿Cómo les dijo? Bien, buen siervo y fiel, obediente, diligente, disponible.
de quien si alguien requiere algo, dice, sí, yo soy esa persona, qué bien que me llamaste, estoy dispuesto. A veces usted podrá decir, pero yo todavía no sé, todavía no conozco mucho la escritura, todavía no llego a esa medida en la que le podría enseñar a alguien. No necesita. Usted, como ya otras veces le hemos dicho, lo que Dios hizo en su vida, con eso basta. La samaritana, lo que Jesús habló en ese momento fue una palabra que tocó tanto, que transformó su vida y su pensamiento, e inmediatamente se fue y compartió lo que había experimentado en aquel pozo. Entonces lo que Dios ha hecho es más que suficiente, es necesario, y es así, es sencillo. Si realmente Dios hizo algo en nosotros y con nosotros o por nosotros, es suficiente eso para compartir el amor de Dios, la misericordia de Dios para nosotros, el perdón, la oportunidad de una nueva vida. Es más que suficiente. Eso es lo que vamos a decir. Por lo pronto el Señor puso en nuestras manos, y sabe que conforme usted lo usa, el Señor lo va multiplicando. No crea que se queda ahí. Mire, recibió 5, pero conforme trabajó, aquello se convirtió en 10. Lo que Dios deposita en su mano multiplica, hermano, hermana, multiplica. Entonces, estamos en el de profecía, que se use conforme a la medida de la fe. Bueno, conforme a una medida Dios les dio, y a esa medida se trabajó y se multiplicó. Vamos al siguiente punto. Dice, conforme a la medida de la fe, dice, o el de servicio en servir. Recordemos que en ese tiempo en el que estaban viviendo los apóstoles, estaban viviendo un tiempo de persecución, estaban viviendo un tiempo en donde ellos iban y se congregaban. La iglesia estaba siendo multiplicada. La iglesia estaba siendo multiplicada, pero había veces que unos se tenían que ir a vivir en la iglesia, o sea, lo que era la iglesia en ese tiempo, vamos a decir, un hogar, la casa de alguien que estaba espaciosa, ahí iban y vivían muchos, y ahí comían, ahí dormían. Entonces había que repartir la comida, había que servir. Entonces las necesidades que había en la iglesia, el apóstol está siendo bastante específico en saber que había necesidades y que alguien tenía que hacerlo. Porque eran congregaciones, vamos a decir, grandes, pero que requerían comer, requerían limpieza, requerían ir a buscar lo que iban a comer. Enfermos. Si estaban enfermos, ¿quién iba a atender a los enfermos? Entonces ahí se requería gente para atender las mesas, para atender a las viudas, los que tenían diferentes tipos de necesidades, hermanos. Entonces debemos de compararlo con las necesidades que hay hoy en la iglesia. Entonces, ahorita en la iglesia, muchos lo miran muy sencillo, y muchos ahorita que estamos haciendo la iglesia en línea, y muchos dicen, ay, ¿cuánto es el problema? Si no les están prohibiendo creer en Dios, no les están prohibiendo ser cristianos, ¿por qué se están quejando de que no se pueden congregar y todo eso? Es gente que no entiende que lo de nosotros, el verdadero cristianismo, no consiste solamente en congregarnos para cantar. Así es. El verdadero cristianismo no consiste solamente en congregarnos para orar y para cantar. No es eso solamente. Y en la clase pasada estábamos diciendo, y en el servicio pasado estábamos diciendo, que no consiste solamente en el domingo, que si tú eres un cristiano que solamente el domingo te estás conectando en línea y ya con eso crees que estás cumpliendo. No es eso el cristianismo. Entonces ahorita, el que nosotros no podamos congregarnos, el que no tengamos un edificio físico en el cual nosotros ir y convivir ahí, impide que muchos de los ministerios de la iglesia no se lleven a cabo. Entonces no es solamente que no vamos y cantamos, no solamente eso es, sino que otros ministerios tampoco se están llevando a cabo. Entonces, el que es cristiano y que realmente, así como ahorita estamos estudiando la palabra de Dios, entonces estamos entendiendo por qué es tan importante que tengamos la libertad de congregarnos, por qué es tan importante que tengamos la libertad
de poder servir a otros, de poder tener contacto físico con los demás. Así es. Porque nuestro servicio es físico, con amor fraterno. Amén. El hermano Pablo está diciendo que nos amemos con amor fraterno, y el amor fraterno no es nada más de que Dios te bendiga y ya. El amor fraterno es de preocuparme por ti. Si tú tienes una necesidad y yo puedo servirte a ti, yo servirte a ti. Entonces, eso es muy bueno remarcarlo, yo creo, es muy prudente remarcarlo para que ustedes sepan, hermanos, que nuestra congregación no depende solamente de reunirnos para cantar, no depende del sonido solamente, no depende de que podamos sacar unas alabanzas adelante, o que se pueda sacar una predicación por medio del sonido, por medio de las vías de comunicación. No depende de eso. La congregación depende de todo, de que todos los ministerios se puedan desarrollar y se puedan llevar a cabo. Eso es muy importante. Es muy importante. Y yo hice un comentario hace poquito en Facebook, porque estaban hablando de que muchas iglesias no iban a sobrevivir con esto de la pandemia, porque no se podían congregar. Entonces, como no se congregaban, los feligreses o los cristianos pues no estaban dando ofrendas ni diezmos ni nada de eso, y que no iban a sobrevivir. Y yo hice un comentario y dije, tienes razón, van a sobrevivir, no van a sobrevivir todas aquellas que se llaman iglesias, no van a sobrevivir todos aquellos negocios que, como les decía hace ratito, es gente que no ha sido llamada a servir, sino que ellos mismos han ido a poner ese negocio, han ido a querer pastorear, a querer liderar iglesias, congregaciones, sin que Dios los haya llamado. Por lo tanto, se vuelve solamente un negocio y no van a sobrevivir, lógico. Pero el verdadero cristiano sabe que aunque no esté la iglesia físicamente, uno tiene que seguir sirviendo, uno tiene que seguir adorando por medio de la ofrenda, por medio de sus diezmos. Eso no para, porque eso no depende de algo que esté condicionado a un edificio. Así es. Entonces, con ese tipo de cristianos es que Dios sustenta a la iglesia. Con los cristianos que saben que tienen un ministerio y que tienen un servicio que hacer. No solamente un cantar. Es amor, fidelidad, obediencia. Es que un ministerio requiere de todas esas cosas, hermano. Amor a Dios, fidelidad a Dios, pase lo que pase, y obediencia sobre todas las cosas a nuestro Dios. Así es. Entonces, el hermano que crea que nomás es cantar y que nomás es congregarse para ir a adorar, no. Muchas cosas más están involucradas ahí. Y ahorita que estamos hablando de los ministerios, muchos ministerios están pausados por causa de esto que están poniendo. Y el enemigo conoce eso. El enemigo sabe que si no nos mostramos el amor fraterno, si no convivimos entre nosotros, muchas cosas se debilitan y muchas cosas se dejan de practicar. Por eso es que luchamos, por eso es que nosotros decimos, no, hay que congregarnos, hay que visitarnos, hay que interactuar. Él sabe que si no interactuamos, el amor se enfría. Él sabe que nos volvemos indiferentes. Él conoce todas esas cosas. Por eso tenemos que luchar por eso. Tenemos que tratar de mantener eso, que la convivencia y el amor fraterno siga fructificando, se siga practicando. Entonces son cosas que a veces pasamos por alto, hermanos, pero que el momento, y este es el momento de remarcarlas y ver qué ministerio, yo qué ministerio tengo y qué tanto lo puedo practicar. ¿Qué tanto lo estoy practicando? O soy ministerio que, por ejemplo, vamos a decir, de la limpieza. Bueno, yo me siento bien. Yo creo que Dios me da esa incomodidad de mirar la iglesia sucia, de mirar el edificio sucio. Entonces eso quiere decir que Dios te ha llamado a eso. Si tú tienes la incomodidad de eso, Dios te ha llamado a eso. Entonces, esos ministerios no se están llevando a cabo ahorita porque no está la iglesia abierta, porque no hay ese ministerio corriendo. Entonces, sí podemos adaptarnos, sí podemos buscar una manera de ponerlo en práctica, pero en realidad la esencia es esa. La esencia es esa. Entonces aquí pasa, y tocando este punto de la limpieza, aquí pasa la inversa. Hay hermanos que son llamados a hacer la limpieza, a embellecer, a servir en las mesas,
pero quieren que todos sirvan. Entonces tú fuiste llamado a servir en las mesas, por ejemplo. Tú fuiste llamado a embellecer la iglesia, a dedicarte en el edificio. Y te enojas porque los demás no lo hacen. Entonces, antes de enojarte porque los demás no lo hacen, fíjate qué es lo que están haciendo los demás. Si alguien no lo hace, pero está sirviendo en otro ministerio, es porque no es un ministerio ese. Somos delegados en ciertas partes, en ciertos ministerios. Entonces no te enojes porque alguien no lo hace, sino hazlo con gozo. Hazlo con dedicación, con amor, con fidelidad, hazlo por obediencia, para que Dios te tome en cuenta. Amén. Y no seas tú rechazado, pues, porque estás haciéndolo por tu propio esfuerzo, por tu propia conveniencia solamente. Entonces el apóstol Pablo no deja a nadie fuera. Seguimos. Y seguimos, continuamos el de servicio al servir, el que enseña. En la enseñanza. En la enseñanza, sí, así. ¿Te toca enseñar? Ok, enseña. El Señor te ha llamado. Limítate a eso. Enfócate en eso. Y no da mucha explicación porque enfócate en eso. Si te toca enseñar, ok, saca la Biblia. Enseña al hermano. Si te tocó enseñar, ok, pues ahorita no hay iglesia, pues si hablas por teléfono con el hermano, enséñalo. Dale un consejo. Dile, hermano, mira, tal vez no te han hablado de esto, pero déjame hablarte de esto un poquito. Te voy a hablar de esto, te voy a enseñar algo que yo he aprendido de la palabra de Dios, o la palabra de Dios dice de esta manera. Entonces, simple y sencillamente así. ¿Eres llamado a enseñar? Siempre que tengas la oportunidad, enseña. Verso 8. El que exhorta. En la exhortación. ¿Qué es exhortación, hermano? Exhortación es, de alguna forma, esto que estamos haciendo aquí en este día. La exhortación, su base y su razón siempre tiene que ser el amor, porque la exhortación hasta cierta medida es un tipo de reprensión, es un tipo de decirle al hermano, para lo que, detente por un momento y escucha. Esta situación en tu vida, este accionar, este hablar, este conducirte, vamos a ir a la palabra. Mira, yo quiero que tú sepas, no porque lo digo yo, sino porque la Escritura lo dice. Y sin afán, como muchos lo reciben, de juzgarte o de condenarte, al contrario, porque te amo, porque no quiero que tu alma se pierda, porque quiero que tu vida sea más productiva, porque quiero que tu vida sea mejor. Porque siempre que estamos viviendo de una forma que le ofende a Dios, o de una forma todavía pecaminosa, persistiendo en el pecado en una área o en otra área, nuestra calidad cristiana y nuestra calidad de vida demerita, pudiendo vivir realmente una vida plena, una vida gozosa, una vida buena en Cristo Jesús, una vida en bienestar. Vivimos enfrentando consecuencias y acciones que hacemos que no deberíamos ya estar haciendo, porque nuestra vida y nuestro pensamiento han sido renovados. Porque la oportunidad de esa nueva vida me lleva a mí a amar al Señor y a dejar de amar al mundo, y a dejar de amar mis propios deseos, y a dejar de amar lo que se me presenta y me resulta una tentación, que digo, ay no, pues me echar una cana al aire no es para tanto, el Señor ya me salvó y me perdona. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es la exhortación? Es un llamado de atención. Cuidado. Pon pilas, pon atención allí. Arrepiéntete. La exhortación es un llamado al arrepentimiento. Amén. ¿Quieres decir algo? ¿No? Okay. Pero bueno, la exhortación es cuidado, hermano. Cuidado, ¿dónde vas? Mira, por ahí por donde vas, no llevas un buen futuro. Ajá. Mira, eso que estás tú practicando no es bíblico. Eso que estás tú tratando de caminar por ese camino no lleva a Dios, ese camino no está bendecido Lleva por Dios. perdición. Ten cuidado, esa es la exhortación, es un consejo, es aconsejar a los demás, conforme a la palabra de Dios, de lo que el hermano o la hermana tiene que hacer.
El que exhorta en la en la exhortación. exhortación. El que reparte. El que es ¿Cómo? generoso. El que Con reparte ¿cómo? liberalidad, hermanos. Se es libre para dar. Yo sé que usted y yo conocemos a alguien que tiene esa mano generosa, que es hospitalaria o que son hospitalarios y que en ellos está el dar. Amén. Que no aprietan su puño, sino que si usted llega ahí, usted va a salir bendecido de ese hogar. Creo que todos sabemos Sí. y todos conocemos. ¿Por qué? Porque hay un don ahí. Hay un don indiscutible. Es el mismo don de mi hermana Irene. Esa mujer, ella da y da con liberalidad. ¿Y saben qué? El Señor la bendice tan tremenda. Podemos mirar el resultado, ¿no? Podemos mirar el resultado de todo ministerio. De la aplicación de un talento o de un ministerio. Cuando es aplicado realmente como se debe, miramos el resultado. Como Dios bendice. Dios nos permite mirarlo. Amén. Dios nos permite poder comprobar que Él respalda, pues. Que Él respalda. Amén. El que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud. Vea, ¿sabe qué quiere decir el que preside? El que tiene liderazgo. El que tiene liderazgo, el que tiene un lugar de posición y tiene bajo su cargo. ¿Quién? El pastor o el maestro o cualquiera que tenga una posición por encima del resto de las ovejas o del resto de la grey. Vea cómo tiene que ser, hermano. Ese liderazgo tiene que realizarse con solicitud. ¿Sabe qué es solicitud? Con prontitud, con diligencia, en el momento apropiado. Fíjate, hermano, el que preside tiene la responsabilidad y sabe, muchos que tienen ese liderazgo no responden a la consecuencia que es: hágase con solicitud, hágase con prontitud, hágase con diligencia, sea obediente al llamado de aquel que necesita de su liderazgo en alguna situación. Se nos da un ministerio, se nos da un don, se nos da un talento, pero junto con ello, aquello tiene que hacerse con una responsabilidad. Y tenemos que responder al talento que se nos ha dado. Por eso, como les decíamos al principio, queremos talentos o queremos ministerios y, hermanos, no estamos dispuestos tampoco a veces a la responsabilidad que el ministerio conlleva. Pero el líder tiene la responsabilidad de responder como si fueras el 911, como si fueran los servicios de emergencia. Es una responsabilidad de aquel que preside. El que preside con solicitud, así es. Prontamente, a tiempo, precisamente. O sea, preciso en el momento en que lo hace. Y el que hace misericordia, dice, como último, que lo haga con alegría. El que hace misericordia lo tiene que hacer con alegría, con gozo. La misericordia no es sinónimo ni debe ir acompañada con tristeza, no. El que hace misericordia con alegría. Esos son los dones que hasta ahorita compartimos con ustedes y nos comparte la palabra de Dios. Quedamos en el versículo 8. La próxima semana vamos a continuar con los consejos que da el hermano, el apóstol Pablo, consejos generales de estos que practican estos ministerios, que practican estos dones, cómo debe de ser. Y empieza con el amor. El amor sea sin fingimiento. Entonces, todos estos que practican todos estos dones deben de practicar el amor. Su base, su fundamento. Debes de mirarlos en ellos. Ese es lo más confiable que tú puedes hacer al juzgar, ¿verdad? Al decir, este hermano lo hace. A ver, puedo mirar amor, puedo mirar contentamiento, puedo mirar. En la próxima semana vamos a mirar eso, para que mires cuando tú estás y formas parte del cuerpo de Cristo, formas tu función como debe ser, cómo se manifiesta, qué es lo que debe de haber en ti. Y empieza por el amor. Pero eso lo vamos a mirar en la próxima semana, porque ahorita se nos acaba de terminar el tiempo.
Es increíble qué rápido se pasa el tiempo, pero esperemos que lo aprovechamos con un muy bien aprovechado, con un buen sentido. Espero que ustedes se hayan gozado, espero que ustedes hayan manifestado con el estudio de la palabra, hayan manifestado ese gozo también, que es el recibir la exhortación de la palabra de Dios, porque aunque no queramos, la palabra de Dios nos exhorta. Entonces esperamos que con gozo lo reciban y que con gozo compartan con nosotros también el estudio de la palabra. Si alguien tiene alguna necesidad, si alguien está pasando por alguna dificultad, pues vamos a aprovechar la oración de despedida para orar por él o por ella. Y decirle a todos esos hermanos que tal vez estén fríos, tal vez estén desanimados, que busquen del Señor, hermano, oren al Señor. La oración es muy importante y es algo que realmente nos une, no solamente a Dios, pero a los demás hermanos, porque la oración mueve montañas, la oración tumba barreras, hermanos, tumba barreras. Entonces, hemos sido llamados a orar. Por ahí estaba escuchando y compartiendo también una profecía que si bien tengo mis reservas con algunas cosas, la invitación es a orar. Y no nos hace a nadie daño. Con las personas que lo compartí yo, esa profecía, les dije, si tú tienes las mismas reservas que yo, pues la invitación, lo mejor que queda de esto es que la invitación a orar. Y a nadie nos va a hacer mal el orar a nuestro Dios y pedir dirección. Así es que es la invitación, hermanos, a orar, a mantenernos firmes y a buscar. Si alguien no cree que está firme, ore al Señor para que el Señor lo reafirme. Y si tú piensas que estás firme, dice la palabra, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Cuidadito, hermano, cuidadito. Si crees que está firme, mira que no caigas. Y tú que estás alejado, tú que no conoces al Señor, esta es la oportunidad en que tú puedes cambiar tu vida y venir al Señor al conocimiento de su palabra. Para que Dios pueda guiar tus pasos, así como lo hemos dicho así, manifestado aquí. Él guía tus pasos. Con su palabra Él puede guiarte en tu vida. Nosotros con la palabra de Dios lo tenemos comprobado. Nos guiamos y la palabra de Dios nos dirige. La palabra de Dios es vida a nuestros huesos secos. La palabra de Dios trae el fundamento a nuestra vida. La palabra de Dios trae todas esas cosas que nosotros necesitamos y a veces queremos sacarlas de nosotros mismos, pero no podemos. La palabra de Dios viene y quiebra barreras. Por medio de la palabra de Dios, Él ha venido a dar libertad a los cautivos. ¿Quién es la palabra? La palabra de Dios es viva y eficaz, pero ¿sabes por qué es viva? Porque la palabra es Jesucristo. ¿Ven? Entonces la verdad es Jesucristo, el verbo encarnado. Amén. Ese Jesucristo que vino a darte salvación y te ofrece salvación en esta tarde, en esta noche, en este día. Él te ofrece salvación. Ven a Él. Ven cómo estás. No vas a continuar como estás, pero ven cómo estés. Que Él se va a encargar de transformar tu corazón, de renovar tu pensamiento, de pasarte por esa renovación. Pero solamente tienes que arrepentirte de tus pecados, reconocer que has ofendido a Dios y venir con un corazón humillado delante de Él y pedirle perdón. Cuando tú reconoces eso, con eso estás rindiendo tu vida. Y que estés dispuesto a meterte en su disciplina, en su amor, en su misericordia. A agarrar y aceptar la misericordia y la gracia de Dios que nos ha dado Dios por medio de su Hijo Jesucristo, quien murió, pero resucitó al tercer día para darte salvación. Creyendo eso, obtienes salvación si lo reconoces. Así es que te invitamos a que hoy hagas tu decisión por Cristo, sincérate con Él y habla con Él. Y Él va a escuchar tu oración. Nosotros vamos a orar en este momento para dar por terminado y para si alguien tiene alguna necesidad. Padre Celestial, estamos terminando este servicio, este pequeño estudio, Señor, en este momento. Te pedimos por cada uno de los hermanos que tienen a bien, Señor, venir y mirar el estudio, que puedan aprender, que puedan practicar tu palabra, Señor.
que puedan por medio de la palabra ser renovados cada día, ser afirmados, afianzados en ti. Por aquellos hermanos que están desanimados o fríos, te pedimos que tengas misericordia, que los ayudes, que los restablezcas, que los levantes con tu mano poderosa, Señor. Y por aquellas personas, aquellos amigos o amigas, Señor, que están aquí pero no son salvos, que puedan ellos rendir su vida a ti, que puedan ellos reconocer, Señor, que sin ti están muertos espiritualmente, pero que puedan reconocer que viniendo a ti, Señor, tú les puedes dar vida y vida en abundancia, como dice tu palabra. Que sí es cierto que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdalos, Señor, a ser lo suficientemente humildes y sinceros delante de ti para poder alcanzar esa salvación tan grande que tú nos has dado. Gracias por todo, gracias por cada uno de los miembros de nuestra congregación y muchas gracias porque nos has permitido, Señor, estudiar tu palabra. Ayúdanos a practicarla, Señor, a practicarla para honrar y glorificar tu santo nombre. Si alguien está enfermo, si alguien está necesitado de cualquier necesidad, te pedimos que seas tú obrando en tu misericordia. Obra en misericordia, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos contentos y sigamos adelante, esforcémonos. Sigamos adelante tratando de agradar a nuestro Dios, al Dios Todopoderoso, al único y sabio Dios, al único Dios verdadero, al único Dios que existe. Amén. Amén. El Señor les bendiga a todos. Dios les guarde. Dios les guarde a todos. Les amamos en el amor del Señor. Dios les bendiga.